Damos un cordial saludo a cada uno de los hermanos que se conectan a esta hora para estar unidos a través de estos medios electrónicos para recibir la palabra de Dios. Damos gloria a Dios porque nos permite aún estar aquí, en pie y dispuestos para alabarle y bendecirle. La lectura de la palabra del Señor lo vamos a hacer en la carta a los Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 y 17. Pero antes de dar lectura a la palabra del Señor, vamos a inclinar nuestro rostro, por favor. Acompáñame en oración. Padre nuestro, sigue siendo fiel a nuestras vidas. Podemos verlo, Señor, somos testigos de ello. Te damos gracias porque no solamente oímos tu palabra, Señor, la podemos ver en nuestras vidas. Gracias, Padre eterno, porque aún sigues estando aquí en nuestros medios. Y te suplicamos, por favor, no nos sueltes. Sigue, por favor, allí sosteniéndonos con tu diestra de poder, porque sabemos que cada día, Señor, las cosas se ponen más turbias. En el nombre de Jesucristo, bendecimos, Señor, tu nombre. Y nos disponemos para ti pidiendo perdón por nuestros pecados. Y leemos tu palabra en acción de gracias, pidiendo que el Espíritu Santo esté en medio nuestro, dirigiéndonos y enseñándonos para tu honra y tu gloria. Amén. Gloria a Dios. Se lee así la bendita y eterna palabra del Señor. Gálatas capítulo 5, verso 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Que el Señor añada bendición a la lectura de su palabra. Vamos a ponernos cómodos, son tan amables. Necesitamos ponernos cómodos lo suficiente que podamos disfrutar de la palabra del Señor, que podamos deleitarnos en su palabra. Deleítate a sí mismo en Jehová, dice la Escritura, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Bendito sea Dios por su palabra. Una vez más, vamos a retomar la Escritura. Digo pues, andad en el Espíritu, y quiero llamar tu atención, no dice un espíritu con E minúscula, como si fuera tu espíritu. Está allí el Espíritu con E mayúscula. Está hablando del Espíritu Santo. Andad pues en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hemos hablado acerca de 3 enemigos que tiene el creyente. Hablamos acerca del mundo, hablamos acerca de Satanás, y hoy, si el Señor nos ayuda, vamos a hablar acerca de la carne. Porque siempre pensamos, la mayoría de las veces pensamos que los ataques vienen solamente de afuera. Pero hay ataques que vienen de aquí, ¿sí? De esta vieja naturaleza, de este viejo hombre. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El verso 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y una vez más, Espíritu con E mayúscula. O sea que el deseo de esta carne, el deseo de mi ser, el deseo de mi humanidad, es contra el Espíritu Santo. O sea, es una batalla que está allí. No es algo nuevo, es algo que ha venido desde el principio. Ha estado allí esa batalla, esa contienda. Dice, y el del Espíritu, o sea, y el deseo del Espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí. Bendito sea Dios. Si el Señor nos concede hoy una disposición total, si vinimos realmente dispuestos, de seguro que no vamos a salir de aquí igual a como hemos llegado. Si vinimos con disposición en nuestro ser, disposición de recibir lo que Dios tiene para nosotros en este día, de seguro que el Señor va a hacer una obra maravillosa. Continuemos, el verso 18.
Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas, verso 19, y manifiestas son las obras de la carne. Obras de la carne, ¿sí? No una obra, obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Gloria al nombre del Señor. Ahora, a mí me llamaba la atención, me ha llamado la atención, porque el Espíritu Santo permite que el apóstol Pablo enumere algunas de esas manifestaciones o esas obras de la carne. Porque cuando uno empieza a enlistar, o sea, puede cometer o puede caer en olvidar alguna, ¿sí? En dejar una por fuera, en excluirla. Y entonces eso daría pie a que la gente se apoyara en la lista y dijera, oh, lo que yo estoy haciendo no aparece en la lista, entonces estoy bien. Y se justificarían según sus propios deseos carnales. Y manifiestas son las obras de la carne que son, ¿sí? Y empieza con aquellos deseos sexuales, ¿sí? Aquellos deseos de la carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Cada uno de ellos pecados contra su propio cuerpo. Aún dice la palabra del Señor, cualquier otro, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado está fuera del cuerpo. Pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y llama la atención de que el Señor, a través de este mismo hombre, a través del apóstol Pablo, nos recuerda: vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Amén. Y esto debe de calar un poco más en nosotros. Porque el conocimiento lo tenemos. Hemos leído, por gracia de Dios tenemos donde leer. Hemos oído, por gracia de Dios hemos tenido quien nos predique la palabra. Y aún nuestra mente lo conoce. Cuando se inicia el texto, vuestros cuerpos son, y ya no nuestra mente inmediatamente completa el versículo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero se requiere que sea más que conocimiento en nuestras mentes. Se requiere que realmente eso cale en lo profundo de nuestro corazón. Si eso calara en lo profundo de nuestro ser, nuestra vida realmente sería diferente. Ahora usted puede decir, hermano, qué pena con usted, yo no estoy ni en adulterio, no estoy ni en fornicación, yo estoy casado, mi lecho es sin mancilla. Pero no solamente los pecados sexuales van en contra del templo del Espíritu Santo. Porque aquí está hablando acerca de actos físicos, de actos realizados. Pero mi Señor dice en su palabra que todo aquel que mira, solamente mira y codicia, ya adulteró en su corazón. O sea que el pensamiento, el mal pensamiento, también es pecado contra el templo de Dios. Ahora, apartándonos un poco de la parte sexual, ¿qué de la glotonería? ¿Qué de la mala alimentación? ¿Qué es cuando esperamos ir al médico para que nos quiten alimentos que sabemos que contaminan nuestro cuerpo? Que Dios nos
permita asimilar su palabra. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Verso 20, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, iras, celos, contiendas, disensiones, herejías. Ahora, quiero que por favor le prestes atención a lo que estás leyendo, ¿sí? Y si no estás leyendo, a lo que estás oyendo. Cuando nosotros hablamos de idolatría, idolatría fue el pecado que siguió al pueblo de Israel año tras año, época tras época, ¿sí? Mi Señor les perdonaba, o sea, ellos hacían lo malo ante los ojos de Dios. Mi Señor permitía que el enemigo se levantara y los destruyera. Ellos clamaban a Dios y el Dios, nuestro Dios, que es rico en misericordia, les perdonaba y volvían nuevamente a levantarse. Y una vez más caían en idolatría. Ahora, ese ha sido un pecado tremendo. Y lamentablemente ese pecado no se quedó allá en el oriente, no. También nos ha seguido aquí a occidente. Y posiblemente nosotros decimos, no hermano, yo sí era idólatra porque pertenecía a la iglesia de la tradición donde hay idolatría. Pero nosotros salimos de allí, muchos salieron de allí y vienen a una iglesia evangélica, una iglesia cristiana, pero se sigue con el mismo sentimiento en su corazón. A idolatrar posiblemente al predicador, a idolatrar al apóstol, a idolatrar al profeta. Y es el mismo pecado, a idolatrar la iglesia. Y mi Señor sigue siendo un Dios celoso. Ahora, muchas veces ni siquiera es allí con la parte religiosa. Otras veces es idolatrando a nuestros seres queridos, a nuestra familia, idolatrando nuestro trabajo, idolatrando el dinero, los bienes materiales. Pero sigue siendo un pecado terrible, atroz contra Dios. Ahora, después de la idolatría nombra la hechicería. El Señor habla de la hechicería y dice que debería de morir el hechicero. Que no deberíamos de consultar a los hechiceros. O sea, son pecados atroces. Pero si vemos seguido de estos pecados atroces están las enemistades. A veces decimos, no es que solamente, no, yo soy un buen cristiano, solo que no me paso al hermanito fulano, solo que no me paso a la hermanita sutana. Yo soy un buen cristiano, yo asisto a la iglesia. Mire cómo me he visto, yo soy un buen cristiano. Cumplo con mis deberes, pero que el vecino no me hable porque no lo paso. Manifiestas son las obras de la carne, las enemistades, que parece algo inofensivo. No, simplemente no lo hablo, no lo trato, no le voy a hablar. Es una obra de la carne. Cuando eso está en medio nuestro, está diciéndonos, alerta, la vieja naturaleza aún sigue viva. Enemistades, pleitos. Dice la palabra del Señor que mi Señor Jesús, el mismo Dios hecho carne, dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Pregunto, ¿a quién le dio Dios su paz a través de Jesucristo? Porque a veces pareciera que se la dio al predicador, al ministro, o al que canta los himnos, pero a los demás. A veces pareciera que se le dio a la hermanita fulana, al hermanito sutano y a los demás. Ahora, mi Señor no dice en su palabra, posiblemente les voy a dar mi paz. No, dice, la paz os dejo, mi paz os doy. ¿Por qué no queremos vivir en paz? ¿Por qué siempre hay un motivo perfecto para iniciar un pleito? ¿Por qué siempre está la excusa perfecta para tener la enemistad? Mi Señor dice en su palabra, en esto conocerán si verdaderamente son mis discípulos.
En el amor, gloria a Dios. ¿Sí? Amaos los unos a los otros. En el amor que tengan los unos, que los manifiesten. Nos decía la palabra hace 8 días. Se debe expresar el amor. ¿Verdad que sí? Porque es mejor que se exprese, no que esté oculto. No solamente pienses, él lo sabe o ella lo sabe. Dilo. Oh, aleluya, gloria a Dios. Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Oh, bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, entonces los celos, es que yo leí en la palabra que hablaba del celo santo. El celo santo es el celo de Dios por ti y por mí. Para que no andemos en pecado. Para que nos volvamos a la santidad. Ese es el celo de Dios por ti y por mí. Que Dios nos ayude a abrir nuestros ojos espirituales. Manifiestas son las obras de la carne: pleitos, celos, iras, y a veces tristemente decimos, no es que yo soy así. O a veces nos consolamos diciendo, no hermano, es que usted no me conoció cuando estaba en el mundo. Yo era peor. Y entonces como era peor, entonces me siento bien. Y empiezo a conformarme con el inicio de la obra del Señor y no busco la consumación de la obra. Contiendas, disensiones, herejías, envidias. Que Dios nos guíe. La envidia no es del Señor. Envidias, homicidios. Y a veces dijéramos, oh, hermano, gracias a Dios nunca y le he quitado la vida a nadie. Pero no se necesita un arma para quitarle la vida a alguien. Solamente levanta una calumnia contra alguien. Solamente daña la influencia de alguien. ¿Sí? Y ahí matarás su reputación. No se necesita un arma para matar a alguien. Dice mi Señor Jesús, el que se enoja contra su hermano, el que le dice fatuo a su hermano, ya es digno de juicio. Las obras de la carne: envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y por si alguna cosa se quedó por fuera, por si algo no se mencionó, dice la palabra del Señor, y cosas semejantes a estas. Oh, gracias, Señor. Gracias por esa palabra, por esa expresión, y cosas semejantes a estas. Porque allí nos permite a nosotros autoevaluarnos, mirarnos. Y a veces gastamos tiempo en el espejo natural, mirando que quede bien el peinado, mirando cómo quedó la afeitada. Nos quedamos tiempo frente al espejo natural. Y ahora no te estoy diciendo que está mal, eso está bien, es correcto hacerlo. El problema es cuando dedicamos más tiempo en ello que mirándonos en el espejo de la palabra de Dios. Ahí es donde deberíamos de mirarnos cada día, mis amados. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
¿Palabra dura? Ahora, quiero que por favor, contigo mismo, no para que digas amén o algo, no, contigo mismo. Tú estás buscando del Señor con un propósito. Ahora está el propósito divino, el propósito de Dios, que Él lo cumplirá en mí. Amén. Ahora estoy hablando de tu propósito. ¿Por qué estás aquí en esta mañana? Si tu propósito es solamente tener compañerismo, se cumplió el propósito. Bendito sea Dios. Si tu propósito es pertenecer a una congregación, se cumplió el propósito. Ya está listo. Pero si tu propósito es heredar el reino de Dios, si tu propósito es llegar a ese día, déjame decirte, mi amado, no podemos salir de aquí igual a como entramos. Aún hay algo de la vieja naturaleza, aún hay algo del viejo hombre que debe morir. Yo no lo sé, Dios lo sabe. Dios conoce tu espíritu. Dios conoce lo que hay en ti. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del espíritu es amor. Amén. Aleluya. No los frutos, el fruto. Mas el fruto del espíritu es amor. Y ese amor está manifestado en gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Verso 24, léelo conmigo por favor. Pero los que son de Cristo, gloria a Dios. ¿Alguien de Cristo aquí? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero los que son de Cristo, como que algo me falta, ¿verdad? Como que aún hay algo que debe ser crucificado. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Dos cosas, pasiones y deseos. La pasión es lo que te mueve, lo que te hace hacer las cosas, muchas veces sin meditarlo. Y cuando lo haces con entrega total. Y otras son los deseos. Aquellas cosas que no haces, pero que las meditas en tu corazón, en tu mente. Aquellas cosas que te imaginas, que desearías hacer, pero que por pudor posiblemente nunca las hagas. Esas cosas necesitan ser crucificadas. Oh, aleluya. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Verso 25 y 26. Si vivimos por el Espíritu, ¿vivimos por el Espíritu? Amén, gloria a Dios. El Espíritu Santo es el que nos vivifica. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Gloria a Dios. ¿Algo nos dice el Señor en esta mañana? Sí, Señor. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñame por favor a la carta del apóstol Santiago. Gloria a Dios. Carta del apóstol Santiago, capítulo 1. Vamos a leer del verso 13 al verso 15. Antes del verso 12 hay un título y dice soportando las pruebas. Cuando decimos recibiendo las promesas, todos decimos amén, aleluya. ¿Sí? Pero cuando se lee soportando las pruebas, aunque no digamos amén, van a venir. Eso lo sabemos. Bendito sea Dios por ello. El verso 2, antes del verso 12 dice soportando las pruebas.
Y vamos a leer desde allí. Sí, acompáñame por favor desde el verso 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Una promesa? Una promesa tremenda de parte de Dios. Continúa diciendo el verso 13. Cuando alguno es tentado, pregunto, ¿hemos sido tentados? Todos hemos sido tentados. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Y a veces decimos eso. ¿Sí? Pero no lo digamos. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Verso 14, y concéntrate por favor en la lectura o préstame por favor atención mientras se lee. Verso 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. ¿Cómo somos tentados? Escucha lo que dice en esta otra versión de la Escritura. Cuando alguien tenga una tentación, no diga que es tentado por Dios. Él no tiene nada que ver con el mal y no tienta a nadie. Uno es tentado cuando se deja llevar por un mal deseo que lo atrae y lo seduce. ¿De dónde viene la tentación? De nuestros malos deseos. El diccionario define concupiscencia como la inclinación excesiva a los bienes materiales o a los deleites carnales. Eso es concupiscencia, ¿sí? Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Pregunto, ¿conocemos nuestro lado débil? ¿Verdad que lo conocemos? Cada uno de nosotros conoce cuál es su lado débil. ¿Qué deberíamos de hacer con esa parte débil? Protegerla más, cubrirla más. Hermano, ¿con qué la cubro? Viniendo a todos los cultos. No, lo cubres con la coraza de justicia, con la armadura de Dios. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Con este texto se le quita el fundamento, aquella expresión que se utiliza mucho, es que fue el diablo el que me atacó. Ahora, ¿el diablo es el enemigo? Claro que sí. ¿Y el diablo ataca? Claro que sí. Pero a veces el ataque viene de aquí adentro. Y el mayor enemigo que tiene el ser humano es su propia carne. Que el Señor nos permita ver. Porque ver es comprender. Que el Señor nos permita comprender su palabra. Cierra tus ojos ahí donde estás un momento, por favor. Padre, sabemos que tú sigues siendo real. Sabemos que tu Espíritu Santo está aquí en nuestros medios, Señor. Pero también sabemos, Señor, no ignoramos las acechanzas del enemigo. Dios de la gloria, por favor, toma control. Toma control de cada corazón presente en este momento, Señor, y de cada corazón que está al otro lado de las líneas, Señor. De cada corazón que estará aquí para poder recibir tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo para tu honra y para tu gloria. Amén. Gloria a Dios.
Dice la palabra del Señor. Vamos a la carta a los Efesios, por favor, acompáñame. La carta a los Efesios, capítulo 4. Cuando hablamos de promesas, cuando hablamos de bendiciones, el ambiente es agradable, ¿sí? Sonrisas por doquier. Pero cuando la palabra es de exhortación, obviamente no hay sonrisas, porque seríamos hipócritas y mientras nos exhortan, mostramos una sonrisa. Aún dice la palabra que la corrección, cuando se recibe, no es de agrado, ¿sí? No puede, no es agradable. Pero cuando meditamos, decimos definitivamente, Dios me ama. Amén. Gloria a Dios. Efesios capítulo 4, versículo 17. Un título antes del verso 17 dice, la nueva vida en la iglesia. No, Señor. La nueva vida en Cristo. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Esto pues digo y requiero en el Señor. Esto pues digo, escúchalo. Esto pues digo es palabra expresada, escúchalo. Pero no solamente lo escuche, dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Cómo andan los demás? En la vanidad de su mente, según sus propios deseos, según su propia concupiscencia. Verso 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Ignorancia en ellos, ¿por qué? Por la dureza de su corazón. Ahora está hablando mi Señor a la iglesia en Éfeso. No estaba hablando a la gente de afuera, era la carta a los efesios. Estaba hablándole a los convertidos, a los creyentes. Y hoy mi Señor, ¿a quién le habla? A los creyentes, alabanzas al Señor. Está hablando de algunos que han tenido el entendimiento entenebrecido. Y pone como ejemplo a los de afuera. Pero le está hablando a los de adentro. Que Dios nos ayude. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Está llamando la atención? Es como cuando los niños están en el colegio, en la escuela, y les ponen la lección, ¿sí? Les hacen escribir y luego el maestro les empieza a tomar la lección. ¿Qué fue pues lo que aprendieron? ¿Qué hemos aprendido? ¿Realmente el Señor nos ha enseñado? ¿Hemos sido enseñados realmente por el Espíritu Santo? ¿O solamente hemos recibido charlas motivacionales y que nos hacen sentir bien? Si en verdad, verso 21, si en verdad habéis oído, o si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Mi Señor dice en su palabra, tú sabes realmente de dónde te sacó el Señor.
Tú sabes realmente cómo era tu vida pasada. Y no necesitas que el Señor te la recuerde públicamente. Tú sabes realmente qué estabas haciendo. Y mi Señor te llama la atención. Te dice, ya te he enseñado cómo hacerlo. Mi palabra ha sido expuesta a ti de una y otra forma. No solamente has tenido a un predicador frente a ti. Oh, alabado sea Dios. Bendito mi Señor, porque Él es un Dios de variedad. De una u otra manera mi Señor te lo ha enseñado. Y esa es la obra perfecta de Dios, es la obra maravillosa, es demostración de Dios para ti y para mí. Pero tú y yo tenemos que hacer algo. El verso 22 dice, despojaos del viejo hombre. Está diciendo, ya está bien de cargar esos malos deseos, suéltate de ellos, suéltalos. Y renovaos, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Ocurre algo. Y debemos nosotros de recordarlo. El Señor nos permite a nosotros hacer las cosas por nuestra voluntad. ¿Verdad que sí? Sí, señor. Él nos habla. Nos está diciendo en esta hora, despójate. O sea, ¿te has ido quitando cosas? Sí, Señor. Si miras para atrás ya no eres lo mismo que eras antes. Y sí, hay que darle gloria a Dios por ello, pero no tenemos que conformarnos en eso. No tenemos que estancarnos, vamos más adelante. Vamos afuera con Cristo Jesús. Salgamos de allí. Despojaos, dice el Señor. Despojaos del viejo hombre. Hay ocasiones que esos malos deseos han traído como consecuencia ataduras. Y esas ataduras persisten. Posiblemente nos disponemos en oración. Posiblemente nos disponemos de corazón y sentimos un momento especial con Dios. Pero posiblemente al salir de ese tiempo especial, los malos deseos vuelven a presentarse. Y entonces decimos, bueno, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué si en ese momento especial, me siento espiritual? ¿Por qué cuando pasa ese momento, vuelve nuevamente a sentirse esa pesadez de la carne? Posiblemente hay ataduras. Y ataduras que necesiten, que requieran ser rotas. Hay un momento muy especial plasmado en la Escritura acerca de unos jóvenes hebreos que son llevados a un horno ardiendo. Ese momento es maravilloso. Usted dirá, maravilloso, hermano, que lo lleven a un horno. Es maravilloso. ¿Por qué? Porque en ese momento ellos pueden ver cómo su pensamiento, cómo su fe, cómo lo que hay aquí adentro se hace realidad. Y ahora, préstame por favor atención. Cuando el Señor habla en su palabra acerca de estos jóvenes, dice que los llevaron a ese horno y los tiraron allá. No los pudieron llevar hasta allá porque era mucho el fuego, ¿ves? Era mucho el calor. Pero los llevaron atados de manos y pies. Los cargaron para llevarlos allá. Cuando estos jóvenes son llevados
al horno, son tirados allí. Dice la escritura de que ese fuego era tan fuerte que los que lo llevaron que murieron allí, quedaron calcinados a la entrada del horno. Pero estos jóvenes, dice la escritura, ni siquiera su ropa salió con olor a humo. Pero hubo algo que esa prueba hizo. Esa prueba logró soltar las ataduras. Tenemos oportunidad de soltar por nosotros mismos. Pero mi Señor te ama tanto que posiblemente permitirá alguna prueba para que esas ataduras se rompan. Hace un tiempo nos dijo el Señor, la iglesia va a pasar por pruebas. ¿Y sabes por qué? Porque Dios quiere una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia sin orgullo, sin envidias, sin celos. Una iglesia que realmente manifieste el amor de Dios. Ahora, se presentan pruebas difíciles. La iglesia llama y dice, hermano, por favor, vamos a orar por esto. ¿Qué hace la iglesia? Empezamos a orar. Oramos unidos. Pregunto, ¿mi Señor quiere que hayan pruebas para que podamos orar los unos por los otros? Mi Señor dice, orad los unos por los otros. Y si tú y yo no oramos, el Señor manda pruebas. El Señor dice, amaos los unos a los otros. Y si no nos amamos, el Señor manda pruebas para fortalecer ese amor. El Señor dice, cada uno límpiese. Y si no nos limpiamos, el Señor envía pruebas para que empecemos a hacerlo. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué tienes que hacer? Despójate del viejo hombre. ¿Por qué? Porque está viciado. ¿Viciado a qué? Viciado conforme, dice aquí, a los deseos engañosos. En el libro del profeta Jeremías, vamos a leer un texto demasiado hermoso. Solamente un versículo vamos a leer. Jeremías capítulo 32, versículo 27. Jeremías capítulo 32, versículo 27, dice mi Dios, he aquí que yo soy Jehová. Ahora decimos amén, ¿verdad? Amén. Él es Jehová. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. Amén. Aleluya. Amén. No, hermano, es que yo he pedido tanto a Dios que me quite el temperamento que tengo. Y no he podido. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. Y pregunta, ¿habrá algo que sea difícil para mí? En esta hora, de parte de mi Señor, no importa con qué has estado luchando. No importa cuál haya sido la lucha que hayas tenido día tras día, mes tras mes, año tras año. No importa cuál sea la lucha con la cual has estado debatiéndote constantemente. Mi Señor dice en esta hora, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. Amén. Él está diciendo, yo soy Dios de tu carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Hoy es día de liberación. Gloria a Dios. Hoy es día de libertad. Gracias, Señor. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad.
hay libertad. Gloria a Dios. Mi Señor anhela que reconozcas el poderío y la majestad que Él tiene sobre ti. Él quiere que reconozcas que más fuerte que tu mal genio es mi Señor Dios Todopoderoso. Amén. Que Dios nos ayude, que Dios nos permita a nosotros, que la palabra del Señor nos ayude, nos guíe. La carta a los Hebreos, capítulo 4, verso 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Es viva y eficaz? Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. ¿Qué hace la palabra del Señor? Discierne. ¿Qué discierne? Los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios en esta hora pudiera discernir públicamente los deseos y las intenciones de tu corazón. Pregunto, ¿lo puede hacer? Amén, lo puede hacer. Pero ¿sabes algo grandioso? Que mi Señor no quiere avergonzarte públicamente. Aleluya, gloria a Dios. Mi Señor no quiere hacerte pasar vergüenzas. Pero esa misma palabra que puede discernir de aquí hacia allá, también puede discernir de aquí adentro hacia afuera. Esa misma palabra puede discernir tus intenciones, tus concupiscencias, te las puede mostrar. Porque a veces no sabemos cómo pedirle al Señor. A veces no sabemos qué es lo que realmente nos está atacando, nos está atando aquí adentro. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Verso 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Que Dios nos permita asimilar su palabra. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Pregunto, ¿es clara la palabra de Dios? Sí, Señor. Entre nosotros podemos ocultarnos las cosas. Entre nosotros podemos fingir algo. Podemos fingirnos. Pero delante de mi Señor, nada hay oculto. Todo está desnudo y descubierto. Así que voy a invitarte, allí donde estás, que cierres por favor tus ojos. Si tú sabes de qué cosa tienes que despojarte, susúrraselo al Señor. Y dile, Señor, realmente esto me estorba. Pero si no sabes de qué tienes que despojarte, permite que el Señor sea el que discierna los pensamientos y las intenciones de tu corazón. Con tus ojos cerrados, Padre de la gloria, Dios de la gloria, Dios eterno, nuestro Padre celestial, aquí estamos, mi Dios, Padre, con un deseo grandísimo de servirte en espíritu y en verdad, Señor. Con un deseo enorme, Padre de la gloria, de estar sin mancha y sin arruga. Bondadoso Dios, tú prometiste en tu palabra, Señor, que no nos dejarías, que no nos desampararías, Señor. Y hemos podido disfrutar, Señor, de tus bendiciones. Padre mío, el hecho de estar aquí es una bendición grandísima, Señor. Es una bendición tremenda. Que nos conserve la vida, la salud, Señor, la economía. Son bendiciones grandes.
Y estamos agradecidos por tus bendiciones. Pero no hemos venido aquí, Señor, por bendiciones físicas, Señor. Muy agradecidos por ellas, Padre eterno. Hemos venido hasta aquí, Padre de la gloria, porque necesitamos soltar, Padre eterno, necesitamos despojarnos del viejo hombre que está viciado, Señor. Padre, quita por favor toda impureza. Permite que el fuego de tu Espíritu Santo descienda, Señor. Tu palabra declara que estaban unánimes juntos en el aposento alto. Y de pronto, Señor, como un viento recio, Padre eterno, inicia, sopla, Padre de la gloria, que pueda repetirse esa experiencia en esta oportunidad, Señor. Padre mío, hay corazones sinceros aquí presentes, mi Dios. Padre eterno, tú lo conoces todo, tú eres el Dios de toda carne. Y aquí nos ponemos delante de tu presencia, nos postramos delante de ti. Padre de la gloria, no queremos un culto más, Señor, queremos, Padre, estar más cerca de ti. Queremos estar más cerca de ti, Padre, queremos estar no solamente un minuto en tu presencia, Señor, queremos vivir en tu presencia. Límpianos, Señor, quita de nosotros toda suciedad, toda impureza de pensamiento, Señor, toda ira, contienda, todo enojo, toda amargura, Señor, toda maledicencia, Dios de la gloria, aléjala de nosotros. Padre eterno, aún tenemos oportunidad. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias porque aún seguimos aquí firmes contigo, mi Señor y Dios, anhelando más de ti, anhelando de tu presencia, Señor. Padre de la gloria, hay corazones inclinados, Señor. Hay manos levantadas, Dios de la gloria. Padre, reconocemos que realmente nos falta, aún no hemos llegado, pero pues sabemos también que tú estás aquí, que tú puedes limpiarnos, Padre eterno, que tú puedes estar, Señor, haciendo esa obra, Padre de la gloria. Haz la obra, mi Señor y Dios. Moldea, Padre de la gloria, cada corazón. Cámbianos, Señor. Moldéanos según tu voluntad que es perfecta, Señor. Haz esa obra maravillosa. Te anhelamos, Señor. Te anhelamos, mi Dios. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Padre eterno, aquí estamos, Señor, buscando más de ti, Señor. Padre mío, si hay alguien aquí, mi Dios,
Alguien que quiera, Señor, realmente liberación en su ser. Si hay alguien que esté cansado de cargar con ese pecado, Señor, que pueda hacer este el día, su día, Señor. Haz la obra, mi Rey, por favor. Si estás meditando con el Señor y no sabes qué decirle, pero reconoces que algo tienes que debe ser quitado, pídele a Él que quebrante tu corazón. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Una vez más, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Padre bueno, solamente tú conoces las intenciones de nuestro corazón, Señor. Padre de la gloria, tú conoces, Señor, lo que hay en mi ser. Quiero ser limpio para ti, mi Dios. No quiero ser solamente, Padre eterno, quien lleva buenas nuevas, Señor. Como lo dijo tu apóstol, Señor, no quiero, habiendo sido heraldo para muchos, no alcanzar, Señor. Padre, tu palabra declara aún de mis pecados que me son ocultos, Señor, perdóname, Padre. Aquello que hubiese en mi ser, mi Dios, aquello que yo haya visto como bueno, Señor, aquellas cosas, Padre de la gloria, que me han sido ocultas, muéstramelas, Señor. Muéstralas, por favor, mi Dios. Muéstrame mi pecado para arrepentirme, Señor. Quiero arreglarme contigo, Señor. Y hoy es el día, Padre. No permitas que salga de este lugar igual. Padre mío, estoy cansado, Señor. Cansado del viejo hombre, Padre. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Gracias, buen Dios. Gracias, Padre nuestro. Gracias por cumplir tu palabra, porque no hay nada difícil para ti. Nuestras vidas te pertenecen, están en tus manos. Y estamos convencidos, Señor, que tu obra será cumplida, Señor. Así como lo dijiste cuando estabas en la cruz
y dijiste, consumado es. Amén. Consumado es, mi Señor y Dios. Amén. Gracias, Padre eterno. Toma control de la vida de cada uno de nosotros, Señor. Permite que, si nos has mostrado, Señor, la parte débil, que la fortalezcamos en ti y que nos alejemos de toda apariencia de pecado. Y así sea. Padre de la gloria, gracias por tu palabra, gracias por tu bendición, Señor. Gracias por tu presencia, mi Señor y Dios. Padre, al terminar el servicio, Señor, llévanos con bien de regreso a casa, Señor. Permite que haya un medio de transporte cómodo, seguro y rápido para mis hermanos. Y que tu presencia, Señor, no nos deje. Cuando salimos de este lugar, no salimos de tu presencia, mi Dios. Anhelamos estar contigo cada momento de nuestra vida. Gracias, mi Señor y Dios. Amén. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo continúe bendiciendo tu vida. Y hasta una próxima oportunidad, si Él así lo concede.